Bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos los presentes al foro del día de hoy, 10 de noviembre de 2021, en donde se van a exponer ciertas temáticas como el urbanismo, las condiciones naturales, ciudades invisibles, estructura urbana, estudio de los elementos componentes de la estructura urbana, metrópolis y grandes teóricos del urbanismo. Comenzando con las exposiciones, las ponencias, tenemos la temática del urbanismo con el concepto y definiciones de urbanización, tasa de urbanización y grado de urbanización a cargo de Daniel Felipe Hernández Barroso. Listo. Muy buenas tardes a todos. ¿Me podrían confirmar si realmente ya mi pantalla se ve? Sí, ya se ve la pantalla. Listo, ya comienzo con mi presentación. Hoy hablaremos de conceptos y definición del urbanismo, grado de urbanización y la tasa de urbanización. Concepto y definición del urbanismo. Etimológicamente, el término urbanismo proviene de urbe, que es ciudad, y urbano, lo que es de una ciudad. Derivado del latín urbanus, por tanto, se refiere a todo lo relacionado con la ciudad en la actualidad. Esta concepción del urbanismo ha sido superada y ampliada de modo que su sentido actual pueda sintetizarse en el estudio y la planeación de las ciudades. ¿Qué es el urbanismo? El urbanismo es el conjunto de disciplinas que se encarga del estudio de los asentamientos humanos para su diagnóstico, comprensión e intervención. Tenemos como los asentamientos urbanos y la geografía urbana. Conceptos del urbanismo: geografía urbana, planificación, asentamientos humanos, factores internos y externos y medio ambiente. Geografía urbana: aspectos primarios como las formas en las que los pueblos y las ciudades son construidas, la localización y los patrones. Los patrones, el ritmo que se configura dentro del sistema de una ciudad, y la estructura urbana que nace de las intersecciones y los patrones de su distribución. Planificación: es definida como una técnica orientada hacia el diseño y la regulación de espacio para su aprovechamiento y posterior construcción de ambientes. Algunos factores que se toman en cuenta dentro de un proceso de planificación son el aire, los recursos que provienen del agua y los servicios que atraviesan las áreas urbanas, como el transporte y los distintos tipos de comunicaciones. Asentamientos: es un lugar donde se establece una persona o una comunidad, el establecimiento de personas con el patrón de relaciones de convivencia común en un área determinada. Formas y estructuras de una ciudad. La forma de una ciudad está definida por su dimensión, extensión física, por sus límites, y tales características son ordenadas por elementos básicos de la forma, que es la traza o la red de vías de circulación desde las arterias principales hasta las pequeñas calles de vecindario. Cada tipo de traza determina una forma de ciudad diferente, se adaptan al medio físico en que ésta se encuentra enclavada. Rectilínea: indica una intención de orden y necesita que alguien decida que el trazo de todas las calles sea reticulado. Facilita la lotificación, el tránsito, pero causa un desperdicio de visibilidad y pobreza visual. Radial: indica concurrencia de las vías hacia un foco o un punto importante de atracción que se desea resaltar, y a medida que crece la ciudad aparecen vías circulares alrededor del centro. Plato roto: es la resultante de muchas intenciones distintas de sus habitantes, produce una gran riqueza visual, pero dificulta la orientación y el tránsito. Grado de urbanización. El grado de urbanización se clasifica las áreas urbanas, semiurbanas y rurales. Las ciudades se definen como lugares con al menos 50.000 habitantes que viven en celdas de cuadrículas continuas con más de 1.500 personas por kilómetro cuadrado. Las áreas semiurbanas o densas se definen como lugares con poblaciones con más de 5.000 personas o con 300 o más habitantes viviendo en un espacio de kilómetro cuadrado. Zona rural. La idea de zona rural, por lo tanto, está vinculada al territorio con escasa cantidad de habitantes, donde la principal actividad económica es la agropecuaria. De este modo, la zona rural se diferencia de la zona urbana, que tiene un mayor número de habitantes y una economía orientada a la industria y a los servicios. Zonas semiurbanas son aquellas áreas donde por su ubicación o topografía solo se permite la edificación de baja densidad, en las que las edificaciones están más cercanas unas a otras, pero todavía predomina el verde de los jardines por sobre la masa edificada. Zona urbana
Se considera que una zona urbana se caracteriza por estar habitada de forma permanente por más de 2.000 habitantes. El desarrollo urbano ha ocasionado que la densidad de la población, la extensión geográfica y el planeamiento y creación de infraestructuras se combinen para ser factores claves en la delimitación de esta clase de áreas. Conclusión. Es el número de personas que residen en el área urbana de una ciudad. Para hallar este proceso se debe calcular el numerador, el número de personas que residen en el área urbana sobre el total de la población, y luego se debe multiplicar por 100. Así se podrá obtener el resultado del grado de urbanización de esa ciudad. Ejemplo, en el año 2014 el municipio de San Alejo cuenta con 104.129 personas, de las cuales 34.670 residen en el área urbana. Entonces, el grado de urbanización sería 34.670 personas dividido entre 104.129, que ese valor se multiplica por 100 y nos dará un total de 33.2%. Entonces, en conclusión, sería que el 32.2% de la población del municipio de San Alejo reside en el área urbana. La tasa de urbanización es un índice demográfico que expresa la relación porcentual entre la población urbana habitantes de las ciudades y la población total de un país. Una cifra alta indica un mayor nivel de desarrollo humano. Observamos en la gráfica que la población urbana en América Latina en 2014 se estimó una tasa de urbanización. Entonces observamos que el mayor porcentaje de mayor grado de urbanización fue el país de Uruguay con una tasa de 95.2%. Otro ejemplo sería esta gráfica del mundo que está dividida por colores. Observamos que el color verde, que indica 1950, se estipulaba una tasa de urbanización, en 1975 color gris y en 2000 un color azul. Observamos que se estipula que en el 2030 Norteamérica tendrá una tasa de urbanización de un 87%. Muchas gracias por la atención prestada. Cualquier inquietud responderé las preguntas al finalizar los demás ponencias. Gracias, Daniel. Bueno, continuando con las ponencias, tenemos la temática nociones y definiciones generales, surgimiento del vocablo, a cargo de Chaira Andrea Pérez Díaz. Chaira, ya puedes comenzar tu ponencia. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Chaira Pérez y hoy les vengo a hablar un poco sobre las nociones y definiciones de urbanismo. ¿Qué es urbanismo? La palabra urbanismo se deriva del vocablo latino urbus, que significa ciudad. Este se especializa en el estudio y planificación y ordenamiento de las ciudades utilizando la geometría urbana como instrumento fundamental, que es la que estudia más a fondo la estructura y las funciones de la ciudad en sí. El urbanismo se caracteriza mucho por abarcar muchos temas, tales como lo son el abastecimiento de agua, que es la suma de actividades e infraestructuras que garantizan el suministro de agua necesaria a una población. La accesibilidad, que es la capacidad potencial de establecer contactos físicos o sociales en un cierto lugar, ya sea por medio de vías de circulación o medios de transporte. Los bienes inmuebles, que se trata de aquellos que tienen una situación fija y no pueden ser desplazados sin ocasionar daños a los mismos. De tal forma, si se muestra lo contrario, se supondría su destrucción, ya que este hace parte del terreno como tal. La calidad de vida, que es la situación de la población con respecto a la satisfacción de sus necesidades, incluyendo otros temas como lo son los aspectos socioeconómicos, culturales, ambientales, de seguridad y de su entorno espacial. Encontramos otro tema tal como el desarrollo local, que es un desarrollo socioeconómico que influye mucho en servicios locales. Los recursos utilizados en estas actividades pueden ser propios del área en un desarrollo endógeno o parcialmente provenientes de otras áreas. Estos recursos endógenos son un aprovechamiento de los bienes naturales y bienes culturales que se generan en un desarrollo de
de un territorio como tal, a través de herramientas económicas, educativas y turísticas. El desarrollo territorial, que es un proceso de cambio progresivo que propicia la armonía entre el bienestar de la población, el uso del territorio, la conservación y protección de los recursos naturales y las actividades productivas en este. Otro tema tal como es el dominio público, el cual son bienes que disponen de las administraciones para satisfacer los fines que tienen asignados. De estos forman parte los ríos y lagos, las zonas marítimas, los montes públicos, las vías públicas, los puertos y aeropuertos. Y la edificabilidad, que es la posibilidad de edificar en un suelo según la norma urbanística establecida. Tenemos otro tema, como lo es el medio ambiente, que es el compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, el cual influye mucho en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro de generaciones venideras. La meta, la cual es el objetivo cuantificado en un marco sectorial y temporal. El plan de ordenación de los recursos naturales, el cual es un instrumento de planificación básico de todo espacio natural, cuya finalidad consiste en establecer las medidas necesarias para así asegurar la protección, conservación y mejora de ciertos de ciertos lugares, como lo son los suelos cultivables, los lagos y ríos, playas, bosques, minerales, cuevas, manglares, flora y la fauna. O tenemos otro tema que vendría siendo el plan director, que es una figura de planeamiento poco detallada. Principalmente son planes territoriales supralocales con frecuencia vinculantes para el planeamiento general municipal. La planificación territorial, la cual son procesos progresivos orientados a la asignación de usos territoriales sobre la base de diferentes alternativas aplicables a un territorio determinado. Ahí podemos ver un ejemplo en las imágenes de un territorio con planificación y otro sin planificación y con sus consecuencias. Tenemos un tema... Disculpa, Yaira, te queda 1 minuto. Ok. Bueno, uno de los temas también más tratados es la plusvalía, que son procesos progresivos orientados a la asignación. Este tema fue desarrollado ampliamente por Karl Marx a finales del siglo XIX, hace referencia al excedente monetario originado por el trabajo humano, cualquier acción productiva. En otras palabras, el valor no pagado del trabajo del obrero, del cual se hace propietario el empresario. Este plusvalor, al ingresar en el mercado, se convierte en mercancía y se vende. Bueno, otros temas vendrían siendo el retranqueo, los riesgos, el saneamiento urbano, el sector, el solar, que es el suelo, el territorio, la tipología edificatoria, el valle aluvial, vulnerabilidad, zona de uso y zonas verdes como tal, entre otros temas. Muchas gracias. Gracias, Shaira. Bueno, continuando, tenemos la temática la población y urbanización a cargo de Santiago Marrugo Molina. Ya puedes iniciar. Buenas tardes para todos, mi nombre es Santiago Marrugo Molina. Hoy les vengo a hablar sobre el capítulo 4 de la unidad número 1 llamado Población y Urbanización. Para poder entender este capítulo tenemos que entender claro estos 4 conceptos, estas palabras claves para poder entenderlo. Y como pueden ver, vendrían siendo la población como ese conjunto de personas de una localización geográfica. También tenemos que entender lo que vendría siendo la urbanización, que es esa parte que hace la población, que vendría siendo todos los distritos, la ciudad como tal, todas esas edificaciones
humanas que nosotros, los humanos, organizamos de cierta manera, y la demografía de esa urbanización, de esa población, que vendrían siendo ese estudio de la población humana, de que desde un punto que desde un punto de vista cuantitativo, se interesa por el tamaño, la estructura y la distribución geográfica de un momento dado de esa población, teniendo en cuenta los cambios exponenciales, al transcurrir del tiempo, y también teniendo en cuenta las leyes determinantes de esos cambios, tanto los cálculos que permiten preverlos. También tenemos lo que es el equilibrio, que vendría siendo ese equilibrio que tiene que tener esa población. Entonces, nos vamos a esta parte que viene siendo los tipos de poblaciones que hay, como vendría siendo la población rural, que es esa población que tiene muy pocos habitantes, que no ofrece muchos servicios, las cosas no son muy fáciles de conseguir, están alejadas de las metrópolis, que vendrían siendo las poblaciones urbanas, y son esas poblaciones que no tienden a ser muy grandes, en la parte más del campo. Y las poblaciones urbanas son esas que nos indican que son poblaciones que sí nos facilitan salud, nos facilitan servicios, nos facilitan escuelas, nos facilitan muchas cosas. Entonces, estas diferencias son muy claras, hay que tenerlas muy en cuenta, porque así uno determina más lo que vamos a ver a continuación, que viene siendo esto, que es lo que determina estas poblaciones, este tipo de población, que viene siendo el crecimiento de la población mundial, es el resultado que da la tasa de natalidad. ¿Y por qué da este resultado? Porque estos resultados se tienen que tener controlados en cualquier país. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a prever, ya sea altos, por ejemplo, a veces ocurren fenómenos que mucha gente migra las poblaciones rurales, migran a las poblaciones urbanas, y eso hace un crecimiento exponencial de la población. Y como pueden ver, claro ejemplo de eso, que de lo que termina sería que la población mundial aumenta constantemente día tras día, y así dando la aparición de nuevas urbanizaciones. Implican también que las leyes establecidas, las directrices, hagan una planificación del territorio, leyes que ya están determinadas dependiendo de la política nacional de la localización geográfica en la que se encuentre. Aparte de todo esto, nos podemos dar cuenta que la población tiene ciertos fenómenos, los cuales venía hablando, que son el crecimiento, que esos fenómenos generan estos tres puntos, que viene siendo el crecimiento poblacional y la planificación urbana que se le debe hacer a y el equilibrio poblacional que debe tener. ¿En qué se refiere esto? Se refiere al incremento del número de habitantes en un espacio determinado, el cual se puede medir a través de una forma aritmética, y también se pueden emplear como sinónimo de término de crecimiento demográfico. Un ejemplo de esto puede ser el crecimiento exponencial que debe tener una ciudad, por ejemplo México. Aquí se nos puede ver en esta tabla aritmética, que se puede ver cómo México fue creciendo exponencialmente a lo largo de su historia, ya que el país empezaba a tener más hispanohablantes en América, y tiene una población aproximada a 130 millones de habitantes, y se estima que se seguirá creciendo gracias a diversos factores y su continuo desarrollo político. Para finalizar, los factores que estaba diciendo, que vendrían siendo estos factores que ayudan a ese crecimiento poblacional, en la elaboración de esas herramientas que facilitan el trabajo, la actividad agrícola, la revolución industrial, el desarrollo continuo de la salud y la mejora de calidad de vida que se le ofrecen a esa población. Por eso crecen exponencialmente. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañero.
Gracias, Santiago. Bueno, continuando, tenemos la temática, la ciudad, conceptos generales, definición, clasificaciones, causas determinantes del desarrollo urbano, ciudad y territorio, la interdisciplinariedad como elemento integrador, qué se estudia, cómo se aplica y dónde se aplica, a cargo de Francisco Javier Paldovín. ¿Pueden iniciar? Primero que todo, buenas tardes, asesor, buenas tardes, compañeros. Bueno, en la tarde de hoy yo les vengo a explicar un poco sobre de la unidad 1, el urbanismo, capítulo 5. Pero antes quisiera hacer una pequeña introducción. Me gustaría explicar un poco sobre el proceso de investigación que se ha hecho con este tema, en donde se hablará del estudio y la planificación de la ciudad y regiones donde se asientan, y que también mostraremos una línea de tiempo desarrollando la modelación y remodelación de esta ciudad, implementando la propiedad del bienestar colectivo por encima de las particulares, logrando así una urbanización sostenible en la humanidad. Bueno, aquí podemos hablar sobre un poco sobre la prehistoria, que prácticamente se puede decir que de aquí inicia toda una urbanización. Quise mostrarles en este pequeño post con algunas imágenes y anteriormente con los años antes de Cristo, claro está. Aquí entramos en lo que es la antigüedad sobre la Mesopotamia. Se dice que aquí se dio la cultura de los asirios y caldeos. La ciudad de Babilonia fue la más importante en el imperio asirio, perdón. Acá ya vamos entrando a lo que es Egipto. Aquí podemos ver un poco sobre la localización del mar Mediterráneo. Se dice que el territorio que ocupaba Egipto en la antigüedad estaba construido por una estrecha y larga franja correspondiente al valle del río Nilo, en el noroeste de África. Bueno, se dice que este río nace de los lagos Victoria y Alberto y desemboca con forma de delta en el mar Mediterráneo. Aquí podemos hablar un poco de la antigüedad clásica. Veamos lo que es Grecia, Roma. Tenemos unas referencias. Aquí vemos lo que es la helenística, que fue destacada por la preferencia en los elementos decorativos del uso del orden corintio. Podemos observar la imagen. Aquí ya entramos a lo que fue la caída del Imperio Romano en la Edad Media, donde se explica la románica, la islámica, gótica, bizantina y paleocristiana. Ya esto, ahora vemos un poco de descubrimiento de América, donde implementamos lo que es la edad moderna, perdón. Quise implementar con imágenes como marcos referencia y ejemplos. Este es la iglesia de San Carlos, y aquí podemos observar un poco sobre un plano, una planta, pero cómo ha sido la estructura. Bueno, acá ya hablamos de la edad contemporánea. Ya vamos un poquito más avanzado durante el proceso y entramos en lo que es ciudad. Bueno, ¿qué se puede decir de ciudad o de dónde viene la palabra ciudad? ¿Qué se ha hecho alguna vez en esa pregunta? O sea, ¿qué se hace en estos lugares? ¿O qué elementos presentan ellos? Bueno, su concepto general, una ciudad es un núcleo de población que concentra numerosos habitantes. En una ciudad predominan fundamentalmente la industria y los servicios. Aquí vemos una referencia. Disculpa, Francisco, te queda un minuto. ¿Cómo? Te queda un minuto. Listo. Una definición. En el área urbana se presenta una gran densidad de población conformada por habitantes que suelen dedicarse a la actividad agrícola. Aquí vemos las clasificaciones de las ciudades urbanas. Tenemos un marco referencial. Muchos nos hemos hecho una pregunta de cuántas ciudades hay en el mundo. Prácticamente son tantas ciudades que no nos tomamos el trabajo de mirar o de investigar cómo fue el proceso de cada una o qué beneficio implementa cada una. Aquí presento una gráfica de evolución de la población más que todo en Colombia, que es en el lugar donde estamos actualmente. Y un pequeño origen, donde explica los pasos previos más importantes que se desarrolló de la agricultura y todo el beneficio que tuvo en el año 5500 a.C. Desarrollo de transportes,
y los factores de crecimiento urbano. Y aquí vemos un ejemplo del antes y después durante ciudad y territorio. Gracias. Ahora siguen las rondas de preguntas. Si alguno tiene alguna duda, por favor, alzar la mano y se le estará llamando y que prenda su micrófono. Si hay alguna duda, pueden alzar la mano. Listo, profesor. Puede proceder a hacer su pregunta. Creo que no va a haber muchas dudas porque parece que todos quieren ya salir del paso. En las presentaciones anteriores, quienes no alcanzaron a dar todo el contenido, ¿qué le ofertan a sus compañeros para poder tenerlo a la mano? Recuerden que en esta introducción al urbanismo, ustedes van a tener el material de base de lo que se va a desarrollar en todos los urbanismos hasta el 8º semestre. Así que tener el material a la mano de base les va a facilitar procesos a futuro. Entonces me queda esa inquietud, primero que todo, de los que no alcanzaron, cómo van a subsanar que sus compañeros puedan tener la información. En la última presentación no entendí la clase de historia y luego, hablando de la ciudad, no le alcanzó el tiempo. Una línea de tiempo se maneja con una línea de tiempo, ¿sí? Y estuvo presentando edificios y estamos hablando desde la ciudad. Entonces iba a mostrar una línea de tiempo de la ciudad a través de la historia. No me quedó claro. Y la parte donde empezó a hablar de la ciudad, pues ya no le alcanzó el tiempo. Entonces, presten mucha atención para las unidades que siguen. Creo que están tragando entero, que lo que estoy presentando parece ser que a todos les va a parecer bien y no van a tener inquietudes. Pero bueno, yo sí manifiesto mi inquietud. Muchas gracias por el espacio, Mariana. Bueno, si no hay más preguntas, continuamos con la temática condiciones naturales. La temática a exponer será importancia del medio natural en el urbanismo, el hombre y su medio ambiente, a cargo de Angelilia Hernández Paternina. ¿Puedes continuar? María Ángel, como moderadora te hago una recomendación. Corta la grabación en cada unidad para que sea fácil bajar los videos. Listo. Apenas cierras